Parece que el sector estuviese teñido de sangre. ¿Por qué es mejor tomar un tour para venir a las 7 colores? Gran parte ha querido ser concesionado lo que es a las mineras. Tatutu, ¿cómo va equipo Brasil? ¿Estás bien? No, dale tú, tranquila, no pasa nada. ¡Hola! Van a ver demasiadísima gente. O sea, se volvió, después de Machu Picchu, El segundo más visitado. se logró. Por si quieren saber si hace frío. Y bueno, ¿cómo van las emociones? Ay, ya aflojé el llanto nuevo. Muy bien, Una foto. vamos aquí. Buenos días mi gente, son las 4:40 de la mañana. Todos somos Kevin, Andrea y esto es... La tripeja medio dormida. Y bueno, estamos saliendo a uno de los desafíos físicos más grandes a los que nos vamos a enfrentar aquí en Cusco. El clima nos está dando un permisito. Vamos a subir a la montaña Vinicunca o la montaña 7 colores, deseando todo lo mejor. Tengo una semana tomando antibióticos por una infección en las vías respiratorias. No va a ser nada fácil porque vamos a estar a 5.032 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ahí llegó adelante nuestro tour, porque para esto hay que hacer tour. Luego les vamos a ir contando el porqué, así que nada, nos vemos en el camino. No se pierdan de este viaje porque va a estar brutal. Hola. Hola. Bueno, hemos llegado aquí a la primera parada, que es el buffet del desayuno, así que vamos a comer algo liviano. Del lado de acá, como pueden ver, está la zona donde come la gente. Tienen un buffet ahí. Abierto, sí. Sí, tienen cereal, tienen fruta, tienen pancito, tienen proteína como huevo, tienen panquecas también, café, mate de coca, tienen los baños. Miren esa vista que está ahí, Mira la luna. espectacular, la luna ahí arriba. Y bueno, está haciendo bastante frío. Sí. ¿Por qué es mejor tomar un tour para venir a las 7 colores? Mira, el trayecto para acá son más o menos 3 horas solo de venida y 3 horas de regreso, sin contar el tiempo de subida y bajada de la montaña y todo ello. Y por transporte público o privado tendrían que tomar varios buses, además pagar un taxi. Cuando empiezan a sumar los buses, el taxi, todo el proceso para llegar, te termina saliendo mucho más caro venir por cuenta propia que venir con un tour. Además que no te incluye el desayuno y Claro. el almuerzo, que nos los incluyen a nosotros. Claro. Entonces, cuando empiezas a sumar todo eso, a sacar cuentas, sale mucho más caro venirte por cuenta propia, que tengan ahí como referencia que un tour puede estar entre los 90, 100 soles, me van a conseguir más barato, más caro. Pero eso es el equivalente a $27 aproximadamente por persona, incluye todo lo que les digo. Y un guía que va a estar pendiente de ustedes en el camino. Entiendan también que esto es alta montaña. Exactamente. Entonces, por más que parezca un paseo, que es muy visitado, que es de los lugares más visitados, puede llegar a tener sus riesgos y dificultades, y tener el apoyo de un guía puede ser de mucha ayuda en ese momento. Y muy importante, tener ropa adecuada. Estamos hablando que son más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y es alta montaña, como les dijo Andrea, así que... Las temperaturas pueden llegar a estar en 0 grados, en algunos casos incluso bajo cero. Sí. De hecho, esta mañana en las 7 colores estaba en menos 7 grados, como para que lo tengan ahí en consideración también. Así que eso, sale más barato en tour, porque tienen que tomar un bus, si fuera por cuenta propia, desde Cusco hasta Cusipata. Desde Cusipata tomar un taxi hasta las 7 colores, puede demorar. Y no van a tener las comidas, a nosotros nos están incluyendo desayuno y almuerzo, así que Bien, todo eso. bien. Bueno, ahora hora de ir al baño para continuar el trayecto antes de que nos dejen. Eso. Estamos con el equipo Puma, este es nuestro guía Ever, ¿cierto? Excelente, excelente. El guía que les va a hacer el sacrificio, el capacoche en la parte más alta de la montaña. Muy bien. Bueno, estamos en buenas manos aquí con el amigo Ever, así que nada, A darle con todo. a darle con todo. A conquistar la montaña de colores. Bueno, aquí estamos en otra parada
están los autos atrás y ahí al frente están los baños. Servicio. Se pagan 2 soles por el baño y bueno, aquí también te venden agua, hojas de coca, caramelos, lo que necesites. Por aquí también lo puedes ver. Aquí estamos a unos, pero bueno, 4.520 metros aproximadamente y vamos a subir por allá y vamos a entrar por detrás de la montaña. Para llegar acá no está incluido en el tour. Bueno, hay tours que sí lo incluyen, pero se pagan como 2 entradas. Una colaboración a la comunidad, que es de 5 soles. Que se paga justo ahí. Y más adelante se paga propiamente la entrada, que son, entendemos, 20 soles para extranjeros, 10 soles para peruanos. Igual si vienen en el tour se los van a solicitar, algunos lo incluyen, como lo dijo Andrea, otros se las van a pedir directamente ahí en la camioneta. Nos llaman, nos vemos más arriba. Reconózcanse Brasil, Colombia, Venezuela, Perú. El trayecto, como ustedes ven, parece algo simple. A los que les he dicho ya ver la montaña de Vinicunca, parece simple, pero no lo es, ¿ya? Hay momentos en los cuales tenemos que caminar despacio y hay momentos en los cuales tenemos que parar. Ojo, si en caso sienten que vuestro cuerpo está transpirando, hay que detenernos, ¿ya? Detenernos, calmarnos, respirar. Si en caso tenemos ligeros dolores de cabeza, voy a estar junto con ustedes, ¿ya? Voy a estar arriba, abajo. ¿Algún tipo de dudas? Hablen por favor ahora, porque más después el sacrificio va a ser fuerte. Malestares para poder respirar, dificultad para respirar, nada. Por el momento nada. Es de vital importancia tomar agua. Si no tienen agua, hay que comprarlo acá, ¿ya? Su nombre, solo nombre, digan. Tal nombre y de tal país, nada más. Muy rápido, ¿ya? Mariana, Brasil. Pia, Brasil. Sérgio, Brasil. Tomás, Brasil. B, Brasil. Andrea, Venezuela. Caterina, Colombia. Kevin, Venezuela. Ever, Estados Unidos, ¿ya? ya familia. Vamos a hacer una arenga para poder subir satisfechamente la montaña. Y levantan Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, ¡uno ¡Montaña! Bueno, que subir hasta ese punto de allá. Así que poco a poco. Mira, este es uno de los trekkings más cortitos del mundo y uno de los más cortitos que hemos hecho. Sí. Dura solo 1,5 kilómetros más o menos de distancia, pero vamos a pasar más o menos 1 hora subiendo ese 1,5 kilómetros. O sea, es difícil. De altitud. Así que nada, deseenos suerte. Ahí vamos. Ay, que la montaña nos lo permita. Exactamente. Está bonito el día. ¿Cómo te Eso. sientes? Bien, por ahora bien. Vamos a ver cómo, cuando empecemos a caminar, cómo se siente el cuerpo. Es espectacular. Ya de este lado, de hecho, se ve parte de los colores, igual que ahí, que son por minerales. La altitud. Esto se formó hace más de 65 millones de años y los colores se deben a los distintos minerales, fango, óxido de cobre, luminita creo que se llama, calcárea. Pero también se le llaman páramos y es vegetación baja por la escasez de oxígeno. Así que ya, los dejo porque me ahogo. Ahí viene la guerrera. Tienes que terminar la subida para respirar. No se preocupe, está bien. Gracias. Dios, ha sido duro. Y aquel es el mirador. Que sea lo Estamos que bien. Dios quiera. Estamos bien. Ahorita te medimos las pulsaciones y todo bien. Que pase lo que tenga que pasar. Eso. Nuestro grupo. Nuestro grupo está atrás. Ah, con razón. Ahogada hoy.
Y aquí es donde uno siente que los pulmones se le sienten más pequeños, ¿verdad? Es así. Tenía Andrea un dolorcito de oído, pero mejor. Parando a respirar pasó. Aunque no se note, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Mira, ya desde aquí abajo se pueden ver colores. Sí, ahí se ven colores, mira. Mira, y aquí, justamente aquí, mira, están los colores de la montaña, 7 colores. Y luego llegar hasta allá arriba, que es nuestro objetivo final. Y facilita, no falta nada. No falta nada. Hasta ahora hemos mantenido la dignidad. Por ahora vamos bien. Hay que ir chequeándose, ¿no? Sí. A mí me han dado dolores de cabeza, de oído, pero al parar, respirar, volar controlado el ritmo de la respiración, todo vuelve a estar bien. Todo vuelve a estar bien. ¿Está Tutu? ¿Tutu bien? ¿Cómo va el equipo Brasil? ¿Tutu bien? No, ¿tú estás bien? No, dale tú, tranquila, no pasa nada. Estamos llegando al primer mirador, que es justo ahí. Y ahora tenemos que subir acá detrás de mí. Ahí en Andrea. Vamos que se puede. Aquí tomamos agua, reponemos, pon el bolso sobre eso, no te sientes completamente para que no te resbales. Se me va a salir el corazón, te cuento. Esa es la altitud. Los músculos pidiendo oxígeno. Me cuesta tragar. Eso. Aquí estamos en el primer mirador. Miren a las chiquillas. ¡Hola! Esa. Allá las 7 colores. Y a nosotros nos queda subir hasta allá. Igual cuando llegas a este punto, ves la montaña, como que te entra como un rush de energía extraña que te hace que poder. El olor de, ¿cómo se llama? De chicharrón de alpaca está espectacular. Tengo ganas de comer. Tengo hambre. Oye, y aquí Ajá. van a ver demasiadísima gente. O sea, este se volvió, desde el 2016 en adelante, se volvió un destino turístico muy relevante, casi que al mismo nivel. Bueno, o sea, después de Machu Picchu, El segundo más visitado. se termina siendo el segundo más visitado. Exacto. Vienen entre 3.000 o 4.000 turistas al día. Exacto. O sea, es impresionante la cantidad de gente que van a encontrarse, así que no se crean que es que se van a tomar las fotos de los teléfonos en la montaña. Exacto. Hay nieve aquí de los días que transcurrieron hace poco. Por eso no habíamos podido subir. Primera vez que toco nieve de Perú. Así que nada, esperemos a Andrea que se ponga el cortaviento. Yo haré lo mismo. Y miren esa vista. Miren eso hacia allá. Oh. Está espectacular. Y bueno, ¿cómo van las emociones? Ay, ya aflojé el llanto nuevo. Muy bien. Mira esa belleza, tenemos un mirador exclusivo para nosotros solos. Qué lindo. Aquí. Es que la vi, me acordé de la foto que ves. Y dije, wow, estoy aquí. No es una foto. Estamos aquí. La primera de las 7 colores. Que la vean, que la tomen, para que se tomen una foto. Bueno, todavía nos falta un trechito, pero por mientras, Ya yo Mira. celebré mi cumple. Andrea ha venido ahogándose, así que conchale un like, suscribirse y compártalo con quien quiera venir. No sé. Pero un likecito porque no ha sido fácil, ¿verdad? No, nada. Lo hemos pospuesto varios días, ha estado complicado el clima, bueno, Sí. miren la nieve De ahí. nuevo, no se veía, estaba blanca. Sí, No, estaba trancado el paso. Pensamos que no lo íbamos a hacer. sí. Así que por eso el llanto. Sí. Demos nuestros últimos pasos hasta los 5.036, 5.040 metros de altitud sobre el nivel del mar. Vamos a llegar juntos. No importa. Bien.
Felicidades, miren esa vista. Miren los glaciares ahí. Mira aquello allá. Qué espectacular. Felicidades. Igual a ti. Felicidades. Estamos aquí, pensé que no lo íbamos a hacer. Estuvo complicado el clima. Sí. Pero hoy se Se despejó para despejó. nosotros. La Pachamama nos Nos los regaló. los regaló una vez más. Muchas gracias. Y bueno, y además con la gripe que nos dio, que yo tuve que tomar hasta antibióticos. No pero estamos aquí estamos. 100% recuperados de la gripe, pero se logró. Pero se logró. Ahí estamos. Gracias. Muchas ¿Cómo gracias estás, muy heladito? Sí, no te preocupes. ¿Cómo estamos, campeona? Lo logramos los 5100 metros. Excelente, gracias por Exactamente. traernos y acompañarnos hasta acá. Esto lo que ustedes están observando es magnífico, ¿no? Podemos encontrar en color rojo el cobre, y asimismo arcilitas, ¿no? Color verdosos, las cuales en temporada de lluvia aún más resaltan los colores. Ah, mira. Al fondo se puede apreciar el Valle Rojo, que está repleto prácticamente la tierra. Ese sí es como óxido de cobre, ¿no? Óxido, ¿no? Por ello, cuando hay en la temporada de lluvia, cuando la precipitación pluvial arrastra el mineral y asimismo el agua, se junta en un sector y parece que el sector estuviese teñido de sangre. Oh, imagínate. Por eso en esa temporada lo llaman el río de sangre. En sí, todo este sector, por parte de nuestro estado, en gran parte ha querido ser concesionado lo que es a las mineras. Exacto, pero la población mismo lo ha parado. Qué Y bueno. hoy está en proceso de ya generarse como una ley, ser un parque. Ojalá el dinero no pueda más que... Exactamente, porque a veces el dinero pesa un poquito más. Sí, ¿no? le lavan las manos a alguien por ahí y bueno. Pero eso creo que ocurre en todo nuestro Sí, en todos lados. continente. Pero se va a poder porque esto hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Porque si no, no hay manera de seguirle sacando provecho al turismo y que sea un lugar tan bonito. Igual se le puede sacar mucho provecho. Sí. Y alimenta a muchas familias igual. Por ejemplo, la parte de lo que es el Valle Rojo, se puede apreciar o se puede, bueno, hay presencia de lo que es la fauna silvestre más apreciada y representativa del Perú, la vicuña. Justamente por ello es que quizás lo están considerando como sector parque, ¿no? Claro. Ajá, porque hay vicuñas. Si no hubiese vicuñas, yo creo que No puede ya ser. lo hubieran hecho como Imagínense. una zona minera. Qué suerte entonces. Suerte, por eso las vicuñitas, por ejemplo, todo donde habita la geografía donde habita la vicuña Es zona en Perú, protegida. ya es zona protegida. Bien. Por ello dijeron, no, acá hay vicuñas, o sea que tiene que ser zona protegida. Un llamado a que siga siendo zonas protegidas para que siga viniendo gente a explorar este lugar y vean esta maravilla, porque es una maravilla. Exacto. ¡Bien! Se logró. Bueno, sí, nos acabamos de tomar las fotitos aquí atrás. Con el letrero, pero ya tenemos que bajar porque nos estamos enfriando. Sí, nos vemos abajo. Chao, chao. Nos vemos abajo, Brasil. Chao. Bueno, vente por acá. Bueno, vamos bajando. Está súper frío. Y aquí empieza y aquí abajo. Sí, porque el viento te hiela. Sí. Es un espectáculo. De Tienen que venir. Sí, de hecho sí. Bueno, guardo las manos porque de verdad que ya, mira, Ya no dan más. está fuerte la cosa. Nos vemos abajo. Ya a mitad de bajada, Lo que más predomina es el rojo. mientras más bueno, ¿cómo era? No, ay. Y miren lo que hay acá. Una laguna de corazón. Pero es una laguna artificial. No se van a pensar que, uy, mira, nos faltaba que me iba la montaña rojiza que es el cobre. Y bueno, aquí abajo la laguna de corazón. Lo que hay es hambre, así que estoy esperando ese almuerzo. Vas a tener que esperar al menos 2 horas más, ¿ok? Bueno, pero le vamos a caer, así que
como moscas a la... Mira, por 20 soles te puedes lanzar. Así mira, por 20 soles te puedes tirar en tirolesa por sobre el corazón. Llegamos a nuestro bus. Y nada, esperemos a los demás chiquillos que ya deben estar por llegar, no estaban muy lejos. Y estoy esperando ese almuerzo como nadie. Y recargada la cámara y llegados a la ciudad, Sí, ya estamos de vuelta a la casita. es así. Paramos a comer, teníamos tanta hambre que no prendimos la cámara. Llegamos ahorita, nos dejaron ahí en la plaza donde dejan a todo el mundo. El tour fue maravilloso, o sea, de verdad el servicio que nos dieron súper bueno, el guía siempre súper atento, así que por ahí, En la descripción del video, les vamos a dejar los datitos por si ustedes quieren hacer el tour también con ellos. Y bueno, el trayecto es 1 hora hasta el punto donde van a desayunar, luego 2 horas más hasta donde empiezas a caminar. Luego la caminata realmente, a mí en lo personal, con todo y la gripe, con todo y todo, a mí en lo personal no me pareció difícil. Andrea a lo mejor un poquito, porque nunca había experimentado la altura, pero llegó, ahí lo vieron. Bueno, las subidas son como, Digamos que 1 hora. sí, digamos 1 hora, así como que se tardaron. Arriba lo máximo de tiempo que puedes estar son como 15 minutos, no porque haya una restricción de horario, sino que de verdad hace mucho frío y el cuerpo se enfría muchísimo. Sí, el viento es heavy. Y bueno, luego la bajada igual, como 40 minutos, 50 minutos. Y luego de nuevo otra vez 2 horas de bajada en la van, hasta el punto donde almuerzan. Como 1 hora les dan para comer. Y luego 1 hora más aproximadamente, depende del tráfico. Puede ser un poco más, porque en Cusco hay mucho tráfico. Sí, En conclusión, es un tour que dura más de 12 horas, desde que los recogen hasta que llegan a la ciudad. Así que recomendaciones: dormir bien la noche anterior. Y no sí, beber. eso. Este es un tour que idealmente no lo hagan llegando a Cusco, porque si no van a sufrir mucho con la altitud. Sí. Así que lo mejor, déjenlo para el último día, los últimos días que van a estar acá. Ya estén aclimataditos. Exacto, hay que aclimatar. Se recomienda, vayan a la montaña 7 colores, ojalá lo mantengan así y no la vuelvan una minera. Sería una desgracia eso, así que ojalá la comunidad se una para eso. Y nada, desde acá, desde Cusco, nos despedimos. Un besote. Esto fue Kevin y Andrea, En Cusco, La Tripeja. la tripeja. Chao, chao.